decíamos que la importancia del ciclo menstrual en cuanto a la integridad, pues es la expresión que de alguna manera se vea reflejado el hecho de que tenga el funcionamiento normal, ¿no? Entonces, de ahí entonces que la traducción en un momento dado de que funcione de íntegro lo que es el eje, pues se había traducido en que funcione el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, cuando hay ausencia de la menstruación, o cuando ésta no se ha presentado inclusive por definición en cuanto ya debió de haberse presentado, pues entonces es ahí el problema de cuando entramos en esa interrogante de por qué no ha presentado la regla o la dejó de presentar, ¿no? Como término como les comento en cuanto a la definición, pues es la ausencia de la menstruación propiamente y clasificación, pues tendremos de dos tipos principalmente, la que sería amenorrea primaria y amenorrea secundaria dentro de lo que sería el abordaje en un momento dado para el diagnóstico y ver la causalidad del por qué no se está presentando la regla o se dejó de presentar. Y pues probablemente la cuestión etiológica y pues, enfocar hacia algún manejo en específico para la paciente, ¿no? Recordando y que decíamos que iba a haber variabilidad, ¿no? En cuanto a la definición del ciclo menstrual, pues la duración puede ser de 3 a 4 semanas en promedio y de 2 a 7 días. Más o menos, como les comentaba ayer, no es tajante en un momento dado de que porque dure 3 días, de que el otro dure 5, acá dure 7, pues, dentro de la anormalidad, finalmente son promedios estandarizados, entonces permite de alguna manera ese rango de variabilidad entre 1 a 7 días como la normalidad en cuanto a la duración y en el intervalo pues de 4 semanas, ¿no? Para considerar que de alguna manera pudiera estar ante un ciclo normal. Al final preguntaba a su compañera que si pudiéramos establecer esa normalidad, sobre todo para saber la cuestión de la ovulación y demás, cuando son ciclos que varían en un momento dado, 28, 30, 35, o pueden variar a 25, a 21, pues cuando son ciclos muy irregulares, pues tiene que sacarse una media para poder establecer de alguna manera en cuanto a esos ciclos de irregularidad, el más corto con el más largo, establecer una media y por ahí ver más o menos en promedio cuándo pudieras realmente ser 14 dentro del calendario menstrual, ¿no? Puede haber la variabilidad, como les comento, más o menos, hacia abajo, hacia arriba, y la cantidad, pues también ya comentábamos, es muy variable, se acepta en promedio alrededor de 80 mililitros. Y como les comentaba, pues es muy subjetivo, dado que realmente no podemos establecer una medición exacta de decir cuántos mililitros es la pérdida con cada ciclo menstrual. Como les comentaba, hoy en día con esta uso ahorita por moda generalizado de la copa menstrual, pues a lo mejor pudieras tener más en un momento dado el conteo o la cuantificación de la cantidad de la pérdida en relación al uso de la toalla sanitaria, que sería pues lógicamente muy subjetivo, ¿no? Cuando preguntamos a la paciente, sobre todo cuando va a consulta ginecológica por alguna alteración del ciclo menstrual, pues casi siempre tu punto de referencia va a ser el número de recambios de toalla que se hace durante el día, ante los días que ha estado teniendo el sangrado para saber la estimación aproximada, ¿no? Pues la cantidad de sangrado en un momento dado que pudiera tener esa paciente en cuanto a su sangrado, ¿no? Existe una clasificación para cuando nosotros tratamos de englobar, esto nada más es como comentario, alguna alteración de la regla que pudiera tener la paciente, ¿no? Cuando la paciente va contigo a esa consulta ginecológica, pues te va a decir que tiene muchos días reglando, que se le presenta muy frecuente lo que es el periodo menstrual, que se le alarga mucho el periodo menstrual, la cantidad es mucha, ¿verdad? Porque tiene que usar no solamente de la toalla nocturna, sino hasta un pañal de bebé, porque la cantidad es exageradamente importante en cuanto a la producción o pérdida. Por lo tanto, pues, no les basta
una toalla normal o una toalla nocturna para la absorción de esa sangre y por lo tanto puede llegar a usar hasta un pañal en un momento dado cuando la cantidad es exagerada, ¿no? Y de acuerdo a lo que ya te comente, si realmente se está presentando a intervalos muy cortos o que los días de duración del sangrado también están siendo muy largos, etcétera, tratar de encasillar por definición en un momento dado el tipo de alteración que pudiera tener, ¿no? Entonces hablamos de polimenorreas, son menstruaciones frecuentes con una frecuencia menor de 21 días. Las menorragias son hemorragias uterinas prolongadas o excesivas que se dan a intervalos regulares, pero con pérdidas de más de 80 litros de sangrado y que duran más de 7 días. Las metrorragias pues, son menstruaciones irregulares o hemorragia entre los periodos. Y las menometrorragias son menstruaciones frecuentes en su la cantidad e irregulares en cuanto a la cantidad y a la duración, ¿no? Y estas menometrorragias casi siempre es muy común verlas pues al inicio, de cuando se despierta la pubertad, que todavía son ciclos muy irregulares, porque la mayoría de ellos son ciclos ovulatorios, y empiezan con un patrón irregular de la menstruación, y por lo tanto pueden empezar a tener alteraciones de ese sangrado, ¿no? Y está muy marcado este tipo de alteración, tanto de menorragias como de menometrorragias, pues es en la perimenopausia, ¿no? Que es una expresión del síntoma cuando la paciente va a llegar a esta etapa de la perimenopausia, que habla ya de la cuestión de la reproducción, cuestión de la funcionalidad del ovario en cuanto a una producción normal hormonal, y que cuando ya esta empieza a declinar o ya no ser dentro de los rangos de normalidad, pues una expresión es que va a empezar a tener alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Recordar esa tablita en relación a las definiciones, por lo que pudiera expresarte la paciente en relación al tipo de hemorragia que esté presentando y poderla encasillar en cualquiera de estas definiciones. Pero finalmente el tema es menorreas y hablar de menorreas se define como aquella ausencia temporal o bien permanente de la menstruación. Lógicamente, como hemos venido comentando, echarse a andar el ciclo, el eje hipotálamo ovario, pues una de las finalidades en cuanto a la producción de arriba hacia abajo, pues es el factor liberador, posteriormente estimular al siguiente compartimiento a la producción hormonal de las hormonas específicas de este eje, que sería el LH, y que como finalidad tendrán que ir a actuar a un órgano blanco, que en este caso sería el ovario. Al ir a actuar sobre el ovario, bueno, pues estaría en posibilidades esta mujer de que produzca un ciclo ovárico y un ciclo menstrual. Al integrarse un ciclo ovárico y un ciclo menstrual, pero sobre todo al completarse, se expresaría, por un lado, ciclo ovárico, la finalidad es producir un óvulo maduro. El ciclo menstrual, pues la finalidad en un momento dado, si es que no hubiera fecundación, pues es menstruación, ¿no? Entonces, la evidencia realmente de que pudiera estar integrado el eje, pues es menstruación. Habrá mujeres en un momento dado que puedan producir menstruación, pero que no alcancen a producir un óvulo maduro. Hablaríamos de la anovulación crónica, ¿no? Y no quiere decir que tajantemente aquella paciente que esté bajo anovulación crónica necesariamente puede ser una consecuencia directamente esté con la menorrea secundaria. Entonces, va a depender mucho de otros factores, ¿no? A lo que quiero comentar es que dentro de lo que, o pensar, mejor dicho, para una amenorrea primaria, pues debes de considerar que nunca se integró el eje por alguna circunstancia y que hubo falta de estímulo para completar el ciclo ovárico o ciclo menstrual, no lo sabemos, ¿ya? Donde pudiera estar el defecto del eje y por lo tanto nunca ha expresado una menstruación. Es decir, finalmente la menorrea, por definición, es esta ausencia de la menstruación. Si esta ha faltado, no se ha evidenciado, jamás la ha tenido, sobre todo jamás la ha tenido, pues hablarías entonces de amenorrea primaria. Y entonces eso te hace suponer, sobre todo cuando el motivo de consulta es porque la mamá la lleva, ¿verdad? Ya debió de haber tenido caracteres sexuales secundarios, no los tiene, ya tiene más de 16 años, no ha presentado cambios,
o bien presentó cambios en cuanto a eh, cambios que representan de la pubertad y que finalmente no ha presentado la menstruación a pesar del tiempo que ya lleva. Los caracteres sexuales secundarios ya se diferenciaron y sin embargo no la regla ya ha pasado tiempo, etcétera. Bueno, pues todo eso tienes que tomar en cuenta dentro de la historia clínica para ir encasillando en un momento dado a solucionar está el problema, que muy seguramente va a ser casi siempre, mayormente en cuanto a frecuencia, un problema genético o cromosómico o bien morfológico por algún defecto o malformación, ¿no? De entrada, ¿no? Porque si no ha presentado regla, algo tiene, algún defecto tiene, ¿no? Y casi siempre o puede ser cromosómico, ¿no? O genético, o bien morfológico, ¿verdad? Porque no se completó ahí la diferenciación, por ejemplo, del genital, desde el punto de vista embriológico, y por lo tanto no puede tener salida la menstruación, por ejemplo, ¿no? Y aquella diferencia de la menorrea secundaria, pues es aquella paciente que ya había experimentado la menstruación, que había estado teniendo periodos de regla y que bajo alguna circunstancia, en un momento dado de su vida, deja de reglar. Y por lo tanto, pues, se considera entonces la menorrea secundaria. ¿Secundaria qué? Pues no lo sabemos, es lo que vamos a investigar a ver por qué una vez que ella venía arreglando, de repente ya deja de arreglar, ¿no? Está teniendo ausencia de la menstruación. Y existe una clasificación general para que de alguna manera ubicarnos al hablar del término de amenorrea, pues tenemos amenorrea fisiológica, amenorrea primaria y amenorrea secundaria. Y el ejemplo más palpable en un momento dado, representativo por frecuencia de lo que sería la amenorrea fisiológica, pues es el embarazo. Reglado y luego ya no regla, pero se considera de manera fisiológica porque transitoriamente ahorita pues, se encuentra bajo un embarazo, ¿no? Y la menorrea primaria y secundaria, y sobre todo cuando pensamos en la menorrea primaria, pues es finalmente aquella que jamás ha conocido una regla, jamás ha tenido una menstruación. Por lo tanto, cuando debe de haberla presentada, que es la etapa representativa en la pubertad y la adolescencia, pues habría que investigar todo aquello en cuanto a patologías que estén alrededor, envueltas como por frecuencia y padecimiento durante la pubertad en un momento dado, ¿no? Y la menorrea secundaria, bueno, pues también como comentábamos, estuvo reglando, era normal reglada, arreglaba mes con mes y de repente pues dejó de arreglar, ¿no? Menorrea secundaria. Este dato pareciera no tan relevante decir y tan obvio, decir, bueno, pues si arreglaba y ya no arregla, pues es una menorrea secundaria. Pero lo vemos tan frecuente nosotros, por ejemplo, en el servicio de urgencias adultos, en el hospital, que la paciente llega por un dolor al servicio de urgencias adultos, a pesar de que es mujer, pues no hacen un buen interrogatorio y la dejan ahí en observación, no la pasan a urgencias de maternidad y pues a nadie se le ocurrió preguntar antecedentes ginecobstétricos, mucho menos si está utilizando algún método, mucho menos si ha tenido relaciones, mucho menos si tiene una prueba positiva de embarazo o si piensa que probablemente puede estar embarazada. La deja nada más en observación como dolor abdominal. Y a nadie se le ocurre preguntar otra vez antecedentes ginecobstétricos, cuándo fue su fecha de última regla, si está bajo algún antecedente conceptivo, si está teniendo relaciones sin protección, etcétera. O si ya ella piensa, porque no le podemos engañar fácilmente, ni ella se puede engañar fácilmente. Entonces, y ella sospecha que pudiera estar con un embarazo, ¿no? Y al comentario lo que voy para cerrar es que lamentablemente hasta que ya se complica más la paciente en urgencias, que nos piden interconsulta a nosotros, ginecología, porque ya la ven chocada, sigue con el dolor o incrementó el dolor, hemoglobina D6, intenso dolor y ya la ven mal, datos de choque, y por resulta que es un embarazo ectópico roto, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental la historia clínica, por eso es fundamental los antecedentes ginecológicos. Si es mujer, pues ¿qué te va a interesar más? Claro que te interesan los estudios familiares, claro que te interesan los no patológicos, pero lógicamente que te interesan más los antecedentes ginecobstétricos. No podrás hacer diagnósticos diferenciales
y jamás a nadie se le ocurrió si había arreglado o no, o cuánto tiempo tenía sin arreglar, ¿no? Y ese simple dato de haberle preguntado ahí a que llegaba por dolor, ¿reglas? No. ¿Cuánto tiempo tienes sin arreglar? Pues mes y medio, 2 meses, 3 meses. Pues lo primero que debes de sospechar que está embarazada, hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, detalles de esos tristemente siguen siendo y siguen interfiriendo en cuanto a la atención oportuna de este tipo de pacientes que se llegan a complicar con una hemorragia obstétrica por un embarazo ectópico roto, mal diagnosticado en un servicio de urgencia, te la dejan en observación y tú revisas la nota cuando llegó y lo único que dice nada más acude por dolor abdominal. Plan, interconsulta cirugía y queda en observación. Ya, eso es todo lo que pone. Nadie se le ocurrió pedir un pie en sangre, una prueba inmunológica de embarazo. Ves la nota y son 2 renglones y jamás pusieron antecedentes ginecobstétricos. Entonces, ¿cómo quieres hacer diagnósticos diferenciales si ni siquiera tu historia clínica está fundamentada, ¿no? Y hacer una historia clínica, entiendo que muchas veces el servicio de urgencias, como está ahorita, por ejemplo, Seguro Social, el servicio de urgencias está atascado, atascado. Pues sí, yo entiendo que el médico que está en turno está viendo 30 pacientes, 35 pacientes, 40 pacientes, llega el momento de que estás hasta el gorro, hasta el tope, ¿no? Pero eso no quita, ¿sí? No te quita, no te exime, mejor dicho, la responsabilidad de preguntar los datos importantes de una historia clínica y puedes hacer una historia clínica resumida con lo más básico que no te lleva, y esto está comprobado, más de 5 minutos y exagerándole 10. Tú inviertes 10 minutos en ese paciente, te va a dar la pauta dentro de los antecedentes para muchas cosas, no dejar al aire y por lo tanto no encasillar nada más como dolor abdominal, y pues hay a ver qué estudian, qué le hacen, sin tener ya desde el inicio antecedentes hacia algo que te vaya concretando un diagnóstico diferencial o hasta ya un diagnóstico definitivo, ¿no? El comentario es que de aquí en adelante su condena para ustedes es hacer historia clínica. No tienen de otro. Nosotros no estamos en otro país, sobre todo desarrollados, o de los países desarrollados, donde hacen medicina de laboratorio y gabinete, porque tienen todos los recursos por haber y la tecnología. A nosotros nos queda la clínica nada más, no hay otra, ¿no? Te queda el papel y la pluma y por lo tanto deben de ser clínicos hoy, hoy todavía. Dentro de la menorrea fisiológica, pues ya dijimos, si ni siquiera ha entrado a la pubertad, pues es esperar transición normal que esté todavía con una menorrea, que es el caso concreto de la niña, por ejemplo, ¿no? Dijimos que el eje iba a estar apagado, no tenía por qué funcionar, y si te ves no entra en la pubertad, pues es esperable entonces con una ausencia de la menstruación, es decir, el embarazo que ya dijimos que sería el ejemplo más representativo, pues toda ausencia de la menstruación, pues es embarazo hasta no demostrar lo contrario. Jure ante la Virgen Guadalupana que nada más lo vio, no lo tocó, no hizo otra cosa, está embarazada. Porque experiencias tenemos muchísimos en ese sentido, de que niega, 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 y por lo tanto le hacen la prueba, le haces el ultrasonido y ahí está, ¿no? Entonces, no hay que creer. Entonces, tu obligación preguntar antecedentes, mandar a hacer los estudios pertinentes. Y lo primero que debes de descartar ante una ausencia de la alimentación es que está más que embarazada. La lactancia también, dependiendo de la frecuencia de tomas que haga de la lactancia materna, pues esto por la producción de la prolactina, mayormente como la responsable en cuanto a la lactancia materna, pues me va a inhibir el eje. Y por lo tanto, al inhibir el eje, sobre todo a nivel hipofisiario, eh, para no liberar factor liberador, pues ahí entonces me va a producir amenorrea, ¿no? No va a integrarse la funcionalidad del eje totalmente por ese ovario, y por lo tanto, durante el tiempo que esté la lactancia, pues puede ser que no regule, ¿verdad? Algunas mujeres, hoy ya no es tanto, pero sí todavía tenemos algunas que dicen que no se van a cuidar con ningún método anticonceptivo porque van a lactar, ¿verdad? Le va a dar pecho. No es que le voy a dar pecho, pues si yo no me cuido con nada, porque mientras yo le doy pecho, pues no reglo y por lo tanto pues, no me embarazo. La verdad hoy en día es que este no debe de ser el método a seguir.
porque habrá variabilidad, sobre todo cuando las tomas ya a variar, el bebé va creciendo más, y entonces en esa variabilidad puede ser que disminuya los picos de la prolactina y por lo tanto me active el eje y en ello puede activarse inclusive sin haber tenido menstruación, un óvulo, ¿no? Y quedan embarazadas. Ahí jamás supieron ni a qué horas ni en qué momento pudieron haber quedado embarazadas porque ellas esperaban la expresión de la menstruación como para llevar una cuenta en un momento dado para el embarazo. Y el otro extremo, pues es, válgame la redundancia, el extremo de la vida reproductiva de la mujer, es la menopausia, ¿no? Cuando hay el cese ya de la funcionalidad ovárica, se habla ya del decline ya de la función del ovario en cuanto a ya la pérdida, cese de los folículos. Bueno, pues aquí habla ya entonces de que no va a integrarse la funcionalidad del ciclo ovárico, por lo tanto, en la expresión, a cada vez que ya no hay reserva y se depletaron todos los folículos del ovario, pues ya no va a haber producción estrogénica ni progestacional y por lo tanto, pues ya no va a haber estímulo endometrial y no se va a expresar lo que es el ciclo menstrual. Y se declarará entonces ya la menopausia cuando la mujer cesa totalmente su menstruación durante esta etapa que habla del decline ya de la función reproductiva de la mujer. Y en específico, hablando de lo que son amenorreas primarias, pues el esperado en un momento dado, sobre todo cuando aparecen ya los caracteres sexuales secundarios o que por definición, en cuestión del promedio de edad, debiera de haber presentado ya cambios en un momento dado de aparición de los caracteres sexuales secundarios, o bien ya haber expresado inclusive hasta la menstruación. Entonces, pues sí tenemos que poner foco y atención en ello. La mamá, lógicamente, como decimos, siempre es la que está más al pendiente, pues porque vive con ella, la conoce. Entonces te la lleva porque dice, pues mire, ya cumplió, ya le hicimos su fiesta de los 15, ya fue el Brian, el Kevin, todos sus chambelanes. Ahí la libró, pero ya cumplió los 16 y no presenta la regla. Ya me preocupó. Pues yo como que le veía que sí se estaba desarrollando, pero me llama la atención que ya pasó tiempo y pues nomás nada, yo quiero ver que realmente arregle. Ya se le había comprado sus toallas, en los 15 años se los llevó hasta la limusina que le hizo el recorrido, pero pues no la ha usado porque finalmente ahí sigue nueva, ni siquiera la ha abierto, ¿no? Ya le llama la atención y le preocupa a la mamá que llegó a los 16, algunos otros biografías 18 años y dicen pues nada, ¿no? Lo cierto es que si llega a los 16 años, no ha tenido ningún cambio de expresividad, sobre todo de menstruación, no se diga aquella que ni siquiera ha desarrollado caracteres sexuales secundarios, pues hay que estudiarla, algo tiene, sobre todo porque la representatividad durante esa etapa por edad cronológica, que es la pubertad, ya vimos todos los cambios normales que aparentemente deben de presentarse en edad cronológica y si esto no lo hace, pues habla de una alteración que puede estar teniendo esta chava. La menorrea secundaria, bueno, pues ya comentábamos muchas veces y repetitivamente que es cuando ya presentaba su regla y que de repente deja de arreglar por alguna circunstancia, ¿no? Considerar en promedio 3 meses para decir que realmente está ante una amenorrea secundaria. Algunas biografías, sobre todo los españoles, hablan algunos de 6 meses. La verdad que no me voy a esperar 6 meses para estudiarla y ver por qué no ha arreglado, ¿no? Pues la mayoría de las mujeres, sobre todo la que ya arreglaba, tenía un patrón de regla y que deja de arreglar, pues le preocupa, ¿no? Cuando realmente ya en su conciencia, en su interior, sabe que no está embarazada, bueno, pues dice, mayormente le preocupa que pudiera ser alguna otra cosa mala el que le esté causando que no esté arreglando y por lo tanto pues, inmediatamente acude a que la revisen, pues porque no ha arreglado, ¿no? Aquella que tendrá que esperarse 6 meses como para decir, bueno, pues voy a esperar 6 meses a ver si arreglo y ya, a ver, y otra vez vuelvo a la normalidad. Entonces la mayoría generalmente acude casi siempre al segundo, y si no es que ya prácticamente el tercer mes de que no ha presentado su menstruación normal de cuando lo venía haciendo, como para llamarle la atención y acudir a una consulta en donde tú puedes hacer el diagnóstico ya por este tiempo que está ante una menorrea secundaria. ¿Eh?
Y desde luego las causas, como les comentaba, pues ya estableciste que puede ser una primaria o una secundaria con base a lo que interrogaste en la historia clínica, los antecedentes, en la etapa cronológica que se encuentra. Por eso aquí es muy importante el grupo etario en cuanto a la edad, ¿verdad? Si se encuentra dentro del desarrollo de la pubertad y nomás no ha presentado nada, pues entonces ya a la entrada voy pensando que es una menorrea primaria, ¿no? Que nunca la ha conocido, nunca ha sabido que es una menstruación, el requisito de la toalla está totalmente cerrado y sellado, pues ya la ha usado, entonces pues ya de entrada ahí la catalogo como una primaria. Hay adolescentes o jóvenes que están con su menstruación, tuvo su primera regla y de alguna manera se detuvo otra vez el eje y ya no regla. Y la considerarías como secundaria porque ya evidenció, tuvo, aunque hubiera sido una sola vez, regla o menstruación. Hubo la evidencia de salida de, entonces la debes de considerar como secundaria, ¿no? Y entonces debemos de pensar en el eje para saber y ubicarnos en dónde pudiera estar el problema para poder ir encasillando hacia una posibilidad de diagnóstico sintomático bien definitivo en relación a las probables causas que pudieran estar ocasionando este tipo de amenorrea, sea primaria o secundaria, ¿no? Y pues la ventaja es que el eje nada más se basa en estos compartimentos, no hay más, ¿no? No es hipotalámica, es hipofisiaria, si no es hipoficiaria es órgano blanco, ovario, y ovario estimula al otro órgano blanco que es útero. No tienes para dónde con eso. Estudios en cuanto a los compartimentos, debes de tener diagnóstico en un momento dado para ah, ir enfocando la causa etiológica y por lo tanto el manejo, ¿no? Dentro de las amenorreas de origen hipotalámico, hay muchas, ¿no? Pero pueden ser estas como mención, como más frecuentes en un momento dado que pudieran establecer el que no pudiera tener la amenorrea psíquica. Hoy en día como que me pareciera entonces que es como más frecuente por toda la situación que estamos viviendo en relación a lo psicológico y a los estados emocionales que han presentado muchas mujeres o muchas personas durante esta etapa del encierro y dependiendo también de la actividad que en un momento dado pudiera tener una paciente en relación al trabajo, el estrés, etcétera, pues desde el punto de vista psicológico o bien psiquiátrico, sí puede influir, ¿no? Entonces, más realmente la cuestión psicológica, es sobre todo lo que va relacionado con la ansiedad, angustia o bien extremo también la depresión, pudiera estar interfiriendo para que me inhiba el hipotalámico la liberación del factor liberador y en ello pues no funcionar el eje y por lo tanto expresar como una amenorrea, ¿no? Amenorrea por desnutrición, aunque vemos aquí los dos extremos, obesidad, desnutrición. De nutrición, pues yo creo que ya no vemos tanto, sobre todo a nivel urbano, suburbano, quizás rural, dependiendo de las zonas geográficas, quizás otros estados, a diferencia del centro de nuestro país, y de otras polas este, quizás al sureste de la ciudad, más frecuentemente, no tanto al norte, ¿verdad? Sino se ve más hacia el sureste, pues pudiera ser todavía que tengan muchos casos en ese sentido de la desnutrición, ¿no? Hace tiempo ya no, yo creo que ahorita ya no debe de ser tanto. eh, era frecuente todavía para la zona noreste del estado de Guanajuato, allá con Querétaro y con Potosí, en los últimos estados del estado de Guanajuato, Quichua, Tarjea, todo ello de allá arriba, sí había todavía mucha desnutrición, niños desnutridos, nada más que por el color no, no eran casi idénticos, pero se veían como los niños africanos sin ser peyorativo, así como se ven gorditos y pantones, ¿verdad? Por la desnutrición, o bien prácticamente la piel pegada a los huesos por la desnutrición. Pues había casos todavía acá en el noreste del estado, en la Sierra Gorda, de esos casos todavía que había por la desnutrición de estos niños. Por todos estos programas del gobierno, bueno, pues como que sí ha impactado un poquito, al menos llevar esos recursos a esas familias más marginadas y pobres para precisamente evitar, sobre todo durante esa etapa de la niñez y como obligación dentro de los primeros 5 años de la niñez, seguimiento
para su buen desarrollo, ¿no? Y luego, por la contraparte, para la mujer embarazada también, en cuanto a los cuidados, pues, se ha llevado pues, a mejores términos el embarazo también con productos mejor, ¿verdad? Y no con bajo peso, ya desde entrada, ¿verdad? Retardo en el crecimiento. Pero bueno, aquí el comentario ya me acordé a lo que iba aquí con la desnutrición es con las modas que tenemos hoy de anorexia y bulimia. Entonces, esta situación, sobre todo de las adolescentes, que es común en relación a adoptar ese tipo de prácticas malavidas, sobre todo lo que tiene que ver con la anorexia, puede producir la desnutrición secundaria a ello, quizás con la modificación de índice de masa corporal importante por debajo de la normalidad y por lo tanto eso sí puede condicionar una alteración del eje en cuanto a la inhibición y por lo tanto producir. El gran problema que tenemos hoy en día pues es la obesidad. Ustedes ven ahorita, imaginariamente ahorita, ustedes en su imaginaria forman 10 niños ahorita, que les gusta entre 10 años, 11 años, los forman ahí enfrente de ustedes ahorita, como si estuvieran en la escuela, o yo el ejemplo que les pongo siempre cuando van a un balneario y hay un tobogán, y los tíos están entrando y saliendo, ustedes los formaran ahí, están llevando este, el conteo de cuántos suben y bajan, pues si agarraran 10 de esa muestra representativa, entre esa edad de 10 a 11 años, de esos 10, ¿cuántos consideran que pueden tener ya obesidad hoy en día? De esos 10, ¿cuántos consideran que tienen sobrepeso? Y de esos 10, ¿cuántos consideran que tienen un peso normal? Es alarmante el dato, alarmante, tristemente. Entonces, sí se tiene que hacer algo, porque yo les comentaba, ustedes tienen que hacerse especialistas en esto. Síndrome metabólico, obesidad, porque es lo que van a ver ustedes de aquí a algunos años cuando ya estén ejerciendo directamente la medicina, ¿no? Y pues mayor colapso de los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque serán enfermedades crónico-degenerativas. Y ya han visto ahorita mucha patología de lo que implica, fíjense, el sistema endocrino, ¿no? Y el ejemplo representativo, yo creo, a la cabeza. Entonces, por el módulo de endocrinología es igual a diabetes. Entonces, hoy se habla de diabetes hasta por el suelo, por el pasto, por donde quiera sale ahorita diabetes. Tristemente, hoy también, como les comentaba, si tú preguntas en la historia clínica antecedentes familiares, el papá y la mamá son diabéticos. Pues, ¿qué se espera para la descendencia de abajo, no? Si no modifica estilos de vida, pues con mayor razón. Entonces, tú has visto en la calle ahí que unas señoras traen al niño chiquito y en la mano trae una coca, ¿verdad? De la chiquita, y en el otro lado las papas, ¿no? O la botana. Entonces, si tenemos malos hábitos ya desde el inicio, ¿verdad? Pues entonces imagínate qué se espera, ¿no? Toda esta cuestión de la programación fetal tiene que ver hoy en día gran importancia y trascendencia en la importancia de cómo viene ya el niño programado en un momento dado para el desarrollar cualquiera de estas enfermedades ya crónico-degenerativas y o metabólicas que van a tener un alto impacto en los próximos años venideros para la población y pues seguir colapsando los sistemas de salud. Amenorrea por ejercicio, pues ya comentábamos también que para pacientes, sobre todo si hablamos de amenorrea primaria, pues son pocas niñas, pero a lo mejor que sí tienen una práctica ya desde muy pequeñitas de practicar ballet, a veces un índice de masa corporal un poquito por debajo para su edad y talla, en cuanto a su edad cronológica. Y en el otro extremo, pues las que ya han presentado quizás regla y que de repente la dejan de presentar, sobre todo son estas deportistas de alto impacto, que también si tú ves la constitución, pues se habla mucho de que el desarrollo pues también influyó en un momento dado por la situación del desempeño en cuanto a la actividad física tan extenuante que realizan, ¿no? Entonces, cualquier actividad física extenuante o de alto impacto puede condicionar también que me lleve a una menorrea, ¿no? Y lesiones no neoplásicas, zonas vecinas, tuberculomas, hidrocefalia, neurismas, meningitis, traumatismos cerebrales,
pueden hacer en un momento dado, o procesos infecciosos, acuérdense, también pueden hacer que por la meningitis, pues que ello me pueda alterar el compartimento hipotalámico y que por lo tanto en un momento dado, entonces ello también influya para la no liberación adecuada del factor liberador GnRH y este no pueda pasar a nivel de la amenorrea iatrogénica, ya dijimos por anticonceptivos, también eso pareciera tan obvio el de preguntarle a la paciente, oye, pues estás utilizando algún tipo de medicamento, tomas algún tipo de medicamento, pues resultó que estaba bajo algún tipo de anticonceptivo, sobre todo los de depósito, y pues que la llevaron a una menorrea, ¿no? O lo más común hoy en día, el famoso implante subdérmico. Entonces, el implante subdérmico, por ser a base de una sola hormona, la progestina, pues entonces me va a llevar a menorrea secundaria. Entonces, durante el tiempo que sea portadora del implante, pues la va a llevar a menorrea secundaria. Doctor, Sí, y por ejemplo, cuando se están tomando anticonceptivos y se dejan de tomar después de cierto tiempo, ¿también puede ser que eso afecte para tener una menorrea? no, generalmente orales te refieres, pastilla. Sí. La pastilla hoy en día, generalmente como se conocen las nuevas presentaciones o generaciones, como son de microdosis, pues realmente no, porque en cuanto suspendes la pastilla, metabólicamente se elimina muy rápido ya lo que sería lo residual, por decir así, del efecto anticonceptivo. De tal manera que hoy en día con estas microdosis está en posibilidades de retornar a la ovulación en muy poco tiempo, a como se veía anteriormente, ¿no? Estoy hablando de hace años, por las cantidades tan exageradas que venían hormonales combinados, las llevaba a menorreas o bien reglaban, pero con anovulación. Entonces, tardaban mucho en poderse embarazar por esto, ¿no? Hoy en día, con estas microdosis, alcanzamos el objetivo que es la ovulación y por lo tanto no embarazo. Y en el momento en que se suspende, debe de restablecerse la integridad del eje y la óvula. Ahí tendríamos que buscarle otra causa, ¿no? Estaba tomando anticonceptivo, ya lo suspendí hace 3 meses, pero pues resulta que no reglo ahí de entrada y otra cosa está interfiriendo. Ah, ok, gracias. Síndrome de Kalman, pues fue que el síndrome de Kalman viene traducido por anosmia, menorrea primaria y falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios, pero el dato pivote aquí es la anosmia, ¿no? Aquella paciente puber que en un momento dado dice que no tiene o percibe los olores, que no ha presentado la regla, por eso lo misma la mamá, luego además tiene falta del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, pues es el síndrome de Kalman, ¿no? Tendrás que estar también al pendiente de ello, ¿no? En el siguiente compartimento, que sería la hipófisis, bueno, pues los tumores hipofisiarios, yo creo que aquí ya han visto algo de ello. El tumor más representativo pues, son los adenomas hipofisarios, en donde la mujer por frecuencia, a diferencia del hombre, como que es más común que presente, no es un microadenoma, pues es un adenoma hipofisario que pudiera estar en la situación del eje para aquí ya en este caso de las dos hormonas ACTH, tumor productores de ACTH, de hormona de crecimiento. Entonces comentamos el clenofaringioma, el síndrome de la silla vacía, pues también habría que descartar ahí como una posibilidad que esté interfiriendo en lo que es a nivel hipofisiario, ¿no? A nivel de origen uterino, hablando ya del órgano blanco, pues tenemos el síndrome de Hasherman, a la estenosis del conducto cervical, radiaciones, de grados excesivos enérgicos que me llegan a producir adherencias uterinas a nivel endometrial y me producen ese síndrome de las adherencias que en un grado también pueden influir para que ese endometrio no crezca de manera adecuada y por lo tanto pues, produzca pueda producir también desde el punto de vista amenorrea, ¿no? Cauterizaciones eléctricas o químicas, sobre todo del cervix, infecciones como la tuberculosis, ¿no? Pareciera que ya no teníamos tuberculosis, pero pues, hoy en día también está existiendo en la población un paciente de tuberculosis y pues ya desde hace décadas Guanajuato ha sido uno de los estados que más presentaba tuberculosis, pues hay que estar al pendiente porque ha habido casos ya otra vez de tuberculosis.
nivel ovárico, pues hay insuficiencia ovárica primaria, puede haber insuficiencia ovárica primaria, ciertos tumores del ovario, como adenomas, tumores funcionantes, o bien pues la representatividad, yo creo que sería con mucho el ovario poliquístico, ¿no? Cuando la paciente padece este padecimiento del ovario poliquístico, pues yo creo que es uno de los más representativos en relación a cuando empieza a presentar este tipo de alteraciones de la regla, y desde luego eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Puede haber también anomalías genéticas del aparato genital, como comentábamos, sobre todo cuando hablamos de que está llegando a la pubertad o llegó a la pubertad y no ha completado todos los cambios esperados que debiera de tener, y no ha evidenciado, por ejemplo, la menstruación, pues hay que estar al pendiente y de llamar la atención para empezar a estudiar, ¿no? Lo más común es que cuando la mujer ya completó todos los cambios representativos de la pubertad y no ha presentado menstruación, desde que ya tuvo aparición de todos los caracteres sexuales secundarios y empieza con dolor, pélvico bajo y todo, y la mamá dice, ya le va a bajar, ya le va a bajar, y pues nada, que le baja. Cada vez el dolor aumenta más y hasta que se hace prácticamente insoportable, o datos de abdomen agudo, pues es porque debes de pensar que no va a tener una imperforación del hígado, ¿no? Entonces, todo lo demás está normal, pero finalmente aquí, como veíamos en primera o segunda clase, hay diferentes tipos de email, ¿verdad? El cribado, tabical, etcétera. Entonces, cuando este es completo realmente y no se rompe, pues está obstruyendo completamente el introito vaginal, y por lo tanto está cerrado. Entonces sí se integró la funcionalidad del eje, expresó los cambios, se completó ciclo menstrual, le toca ya ahora el desprendimiento del endometrio para presentar menstruación, pero no tiene salida, porque el himen está perforado, está completo. Entonces ya es un himen abultado, se dice que está azulado por la cantidad de sangre que hay detrás acumulada en la vagina, porque no tiene para dónde salir, ¿verdad? Y pues ella tiene que entrar a la cirugía de urgencia, porque hay que drenar toda esa sangre que está ahí acumulada, porque no tiene salida, ¿no? La realidad es que hoy hablar de un himen perforado, que sí, tuvimos hace 4 años un caso aquí, ¿no? Pero ya debería de ser no tan frecuente, porque se supone que el pediatra, cuando recibe a la bebé en el nacimiento, pues hace la valoración clínica del recién nacido. Dentro de esa valoración clínica del recién nacido, pues ve genitales también. Como decían con la pregunta, de ver esos genitales ambiguos, ¿verdad? Pues entonces pues tiene que ver todo ello, de ver si en cuanto a la expresión del fenotipo, que en este caso fuera mujer, pues realmente sea representativo en cuanto a los genitales y demás, de que sea realmente una niña, ¿no? Y no tenga esos genitales ambiguos. Y dos, si tiene genitales normales para un femenino, bueno, pues con ese, que no tenga ese himen imperforado, completa esa membrana, para hablar ya desde ahí, que hay una imperforación del himen y que yo en ese momento no le presento problema, pero cuando llega la pubertad, pues lo que hacer un diagnóstico con mucha oportunidad, pues para someterla a una cirugía, previendo el que va a llegar la pubertad y cuando tenga el fenómeno de la menstruación, pues ya tenga así. Agenesia parcial o total de la vagina, como será el síndrome de Mayer-Rokitansky-Hauser. Entonces, el síndrome de Rokitansky, pues está totalmente completa la vagina, que nada más, acuérdense como comentábamos los orígenes de la vagina, ¿verdad? Tercio superior y los dos tercios inferiores. Pues a veces nada más hay un pequeño saco que pareciera vagina, pero la diferencia aquí concertante, entre comillas, pues es que tiene desarrollado todo lo demás normal, pero típicamente es una mujer, tiene desarrollado todos los caracteres secundarios, muy bien, diría yo que muy bien, entonces, por eso siempre el comentario es que caras vemos, cromosomas no sabemos, por eso tengan mucho cuidado. Entonces, ella está desarrollado por completo, pero finalmente tiene esa genesia parcial o total de la vagina, ¿no? Entonces, tiene
ovarios rudimentarios, pero finalmente el útero no se le desarrolló y por lo tanto, pues vagina tampoco. Y si es una escasa vagina, pues es porque a lo mejor los dos tercios inferiores, que era donde se originaba, que se pregunta el examen, bueno, pues entonces simularía como que tenía un inicio de vagina, pero la continuidad hacia arriba ya no la tiene porque no se desarrolló en esa malformación embriológica de esta paciente, ¿no? Entonces, sí hay que estudiar, la llevan por amenorrea primaria porque nunca ha arreglado, ya está totalmente desarrollada, ya inclusive tiene más de 18 años y pues más nada, cuando realmente de trasfondo puede estar esta alteración morfológica, anatómica, embriológica y por lo tanto el testicular también, pues es otra de las alteraciones cromosómicas que se pueden presentar, el pseudobulbismo femenino, y la disciplina gonadal, como representativas más frecuentemente en cuanto a alteraciones genéticas del aparato genital, ¿no? Dentro de esta hermafroditismo, pues como les comentaba, habría que ver realmente la diferenciación que tenga, ya sea cariotipo, etcétera. Es decir, se le tiene que hacer todo un estudio multidisciplinario, pues precisamente para ver en un momento dado cómo debe de quedar, ¿no? Porque se tiene que hacer un certificado también de nacimiento y asignación de sexo, entonces implica mucha situación de problema en ese tipo de pacientes porque pues, ya a través de lo que arroja el cariotipo también en un momento dado y de lo que tenga más representatividad de diferenciación morfológica, genital, etcétera, bueno, pues poder establecer ahí ya una asignación más real o de lo que hayan conseguido también en un lado, en esa consejería genética que debe de recibir psicológica, para que finalmente después sea traducido hacia la educación y desarrollo de esta paciente. Y hay que considerar también las periféricas que habíamos comentado, ¿no? Sobre todo las de origen suprarrenal y tiroidea, tienen influencia a nivel también para el eje y que de alguna manera pudieran también tener una causal de inhibición, ¿no? Que no se exprese la regla, ¿no? Como la hiperplasia congénita suprarrenal, el síndrome de acidosis tóxico, bien la enfermedad de Addison, que serían con mucho las más representativas en un momento dado que nos pudieran externamente, periféricamente estar afectando el eje, que por ello, bueno, pues quizás lo lleve a también hacer algún tipo de amenorrea, ¿no? En cuanto a los estudios para diagnóstico, pues otra vez fundamental la historia clínica completa y detallada, sobre todo con el antecedente familiar. Aquí pesa mucho siempre antecedentes heredofamiliares. Alguien más tiene algo, alguien más nació con alguna malformación, alguien está así como que medio mal en tu familia. Todos los antecedentes que puedas recabar heredofamiliares son muy importantes, ¿no? Si no es que a veces la mamá te dice, no es que yo ya tengo otro hijo que me salió malito, salió medio mocho, no sé, lo que te diga ella en relación al tipo de alteración que pudiera presentar, ya como un indicio que por antecedente familiar, pues ya hay algo de por medio ahí como para pensar que este producto, esta niña, pues ya tenga algo desde el punto de vista genético cromosómico como alteración, ¿no? La exploración física completa y detallada, pues siempre, sobre todo cuando son pacientes prepúberes, púberes, que son menores de edad, pues acuérdense siempre hacerse acompañar del familiar, y en este caso la mamá, que casi siempre se acompaña a la consulta, pero nunca revisar la paciente sola, ¿no? Además de que en ginecología, cuando van a revisar a una mujer, siempre deben de hacerse acompañar de enfermera. Y aquí la exploración ginecológica será fundamental pues, para que veas el desarrollo de los genitales en relación a la edad que tenga, pues saber si va acorde al desarrollo como debe ser, ¿no? Las exploraciones complementarias acorde a lo que se piensa como etiología, ¿verdad? O sea, que yo requiera, pensando en la edad o lo que esté pensando también como probable etiología, pues, el estudio complementario en un momento dado que yo considere que sea necesario para poder llegar hacia el diagnóstico, ¿no? Generalmente en las amenorreas primarias, ya de entrada yo veo que desde el punto de vista de la diferenciación y maduración morfológica no está siendo acorde, ¿verdad? Para lo que pudiera representar ya dentro de la pubertad, por ejemplo, pues ya tendré que hacer
estudios complementarios, sea de laboratorio o gabinete, que yo requiera para determinar el origen del problema que esté presentando esta paciente como diagnóstico ya definitivo, ¿no? Y en esas amenorreas primarias, pues casi siempre, como les comentaba, van a ser algún defecto casi siempre genético o morfológico secundario a un problema cromosómico, ¿no? Por eso de ahí la importancia entonces sí, de la revisión, la importancia de explicarle primero a la mamá el por qué y luego a la niña o a la puber del por qué se tiene que revisar, porque pues finalmente sí oponen cierta resistencia y de alguna manera pues pena y temor a veces también, sobre todo al sentir que van a ser estos genitales, pues por mayor razón también no tan fácilmente aceptan la religión, hay que hablar mucho con ellas y explicarles por qué, y la mamá juega un papel muy importante aquí también para el convencimiento de que se deje revisar, explicarle en qué va a consistir la revisión y cómo se va a hacer, ¿verdad? Que no se piense otra cosa, y aquí partirá mucho, lógicamente, de lo que tú encuentres dentro de la exploración, sobre todo ginecológica, pues con mucho ya de lo que pudiera estar pensando en cuanto al diagnóstico y lo que pueda necesitar como un complemento para el niño, ¿no? En las amenorreas secundarias, pues casi siempre, como comentaba ya, son pacientes que generalmente ya ni saben esa vida reproductiva, que habían estado arreglando, etcétera, que casi ahí ya es el órgano casi siempre blanco, más el útero que el ovario, pero estarás obligado, lógicamente, a estudiar los dos órganos blancos y pues ahí, aunque sí haces una revisión ginecológica para saber si hay alguna alteración genital, y hacer un impacto vaginal, poner un espejo vaginal para que observes directamente cómo se encuentra la vagina, a través del tacto vaginal, pues para descartar que no haya terminaciones, crecimientos, etcétera, y de luego pues, los auxiliares te ayudarán con mucho, pues el ultrasonido definitivamente, ¿no? El ultrasonido pélvico será fundamental, sobre todo en las amenorreas secundarias, pues, para saber identificar, ver que no vaya a haber alteraciones a nivel del órgano blanco, ¿no? O sea, tumoraciones ováricas o bien tumoraciones a nivel del útero o alguna otra alteración que se evidencie en el estudio de gabinete. Y o lo fundamental, sobre todo dentro de las amenorreas secundarias, dijimos, lo primero que debes de pedir siempre es la prueba de embarazo. Tratando la prueba de embarazo, donde tú ya te abocarías a ver si no existiera algo orgánico de afectación, sobre todo a nivel del glóbulo blanco, con el ultrasonido. Y ahí entonces, si trataras, pues ya tu perfil hormonal que siempre debes incluir también en un momento dado para ver la integridad del eje y que no pudiera haber algún tipo de alteración. Y desde ahí, pues de ahí sabemos más o menos hacia dónde pudiera estar el problema, ¿no? Dentro de las amenorreas primarias, dice, pues, más ausencia del desarrollo de caracteres sexuales secundarios, hay que pensar en un síndrome de Turner o discinesia gonadal, y es aquí cuando les comento, la mamá la lleva por preocupada, pues porque no ha desarrollado nada de caracteres sexuales, ya lleva casi 15 años, 13 años, 16 años, y pues nomás no desarrolla ningún carácter, mucho menos ha presentado regla, y pues por lo tanto lo más común, además por la apariencia, que ya desde que entra tú debes de ser muy buen observador, pues ya de entrada para ver cómo constitucionalmente, cómo y fenotípicamente cómo está ese paciente, para ir descartando que no pueda tener ya inclusive un síndrome raro desde el inicio, ¿no? La disginesia gonadal pues también le va a dar problemas de amenorrea primaria. Dentro de la amenorrea secundaria, pues con caracteres sexuales secundarios desarrollados, sugieren anomalías del tracto genital inferior, perforación de vagina, ya dijimos, ausencia de vagina, que es lo más común, y o pensar en embarazo, despertar el embarazo, o bien un problema hormonal, sobre todo está ocasionando la interferencia de la estimulación del órgano blanco final, por lo tanto, pues ahí no me está dejando expresar la menstruación con regularidad, y ahí ya tendrías que ver desde el punto de vista hormonal que esté íntegro el eje y que no vaya a estar interfiriendo donde prolactina, video para ver si está bien, bien descartar los compartimentos de arriba, ¿verdad? Si no pudiera haber algo, el tumor, el microadenoma hipofisario o la adenoma hipofisario, que dijimos que era lo más común
frecuente, interferir en ello o más externo en situaciones renal, en las glándulas suprarrenales que pudieran estar interfiriendo también con lo que sería la funcionalidad del eje para expresar una menor de tipo secundario. Como les comento, pues siempre lo primero que debes de pensar es el embarazo. Entonces, sobre todo en las amenorreas secundarias, lógicamente, debes de descartar que no esté embarazada y de ahí entonces, si ya lo descartaste, te vas en forma progresiva al perfil completo hormonal, sobre todo el perfil tiroideo y prolactina, que son dos de las alteraciones hormonales más frecuentes que pueden interferir en el eje y por lo tanto inhibirlo. Determinación de las gonadotropinas, pues es importante. Si quiere evaluar el eje cada polisovario, pues ver cómo se encuentra el FSH, LH, cómo se encuentra el estradiol, la progesterona, la testosterona, y ver en perfiles hormonales cómo se encuentra, pues para ver si ahí hay alguna alteración desde el punto de vista hormonal y que no necesariamente vaya a ser algo orgánico que esté ocasionando el problema de la determinaciones hormonales según la sospecha, como les comentaba. Si tú consideras además que pudiera estar interfiriendo algún otro problema desde el punto de vista hormonal, pues sería algún otro tipo de determinación hormonal especial. La tomografía, la resonancia y el ultrasonido, la verdad es que con el ultrasonido casi siempre, la mayoría de las veces podemos llegar a un diagnóstico definitivo, o si pensáramos en los compartimentos superiores del eje, como sería el hipotálamo o la hipófisis, pues la tomografía por mucho también nos va a resolver cualquiera de esas posibilidades diagnósticas, pensando sobre todo en algún tipo de tumoración en específico que pudiera tener algún ¿no? En casos ya más extremos, sobre todo ya cuando tu especialista, en este caso el cirujano, considera algo más a fondo y especial o específico o especializado, pues la resonancia magnética nuclear, cuando no es muy evidente a través de la tomografía, que pudiera estar dando la pauta del diagnóstico en relación a la alteración que pudiera tener, sobre todo bajo una sospecha de alguna malformación o tumoración a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Pues finalmente, en cuanto a las medidas terapéuticas, pues si tú ya englobaste que puede tener alguna menorrea primaria o secundaria, pues de ahí dependerá mucho la cuestión del tratamiento, ¿no? Lo importante era lo primero que mencionamos, sobre todo aquí en cuestión de la metaterapéutica, sobre todo pensando en las menorreas primarias. Como les comentaba, pues muchas de ellas son sobre todo de origen genético cromosómico, que ya dependiendo de la afectación o del defecto cromosómico que tenga, o genético, pues ya aquí se interfiere mucho lo que es el asesoramiento genético, el genetista, enviar la genética y ya lo que considere el genetista en cuanto a la consejería genética, pues ya también de ahí partir para la cuestión del tratamiento, ¿no? En el síndrome de Turner, por ejemplo, cuando no ha desarrollado caracteres sexuales secundarios, etcétera, pues tenemos que darle ese aporte estrogénico de continuo prácticamente la mayor parte de su vida para que tenga ese estímulo estrogénico y de alguna manera ahí quizás desarrolle quizás algo de mama y el beneficio que tiene en este caso la estimulación estrogénica, aunque sabemos que quizás no va a arreglar, pero finalmente tendrá el aporte estrogénico, ¿no? Rokitansky, pues evidentemente, aunque desarrolló todos los caracteres sexuales secundarios, se desarrolló bien, pues no va a tener útero y vagina, entonces prácticamente en la cuestión reproductiva, pues no va a poder ser posible que lleve a cabo ello en un momento dado y de todas maneras tendrá que tener asesoramiento genético, ¿no? Y psicológico también, pues en un momento dado, la mayoría de este tipo de pacientes lo requiere por el trasfondo del trastorno genético cromosómico que tienen o presentan este de pacientes, ¿no? La menorrea primaria, hablando de la interformación del himen, dijimos, pues es quirúrgico cuando ya presenta la sintomatología, sobre todo por el acúmulo de ese sangrado que no sale, pues es intervenirla quirúrgicamente para abrir ese himen en cirugía y por lo tanto ya permitir entonces la salida de ese flujo de sangre que estaba acumulado y ya en lo subsecuente, en los siguientes ciclos, pues, tendrá una vía de salida o de escape de ese flujo menstrual con cada ciclo menstrual que esté presente. De las amenorreas secundarias, bueno, pues tratando que no tuviera embarazo, pues de ahí así realmente tuviera algo orgánico de ovario, como un tipo de tumoración,
una tumoración de útero también que pudiera ocasionar, ¿no? Por eso es imprescindible lo del ultrasonido que les comentaba. Y si no, pues desde el punto de vista hormonal, pues ver que no pudiera estar afectando desde el punto de vista hormonal de los compartimentos viviendo. Y yo creo que la secundaria, si no es que es el embarazo, la causa más común va a ser el síndrome de ovario poliquístico o los ciclos anovulatorios. Lleva, puede ser que esté arreglando casi normal, pero finalmente no completa totalmente la ovulación y va entrando en ciclos ovulatorios y quizás finalmente va a terminar también como un síndrome de ovario poliquístico en cuanto a la expresión y descartar aquí también que no esté bajo algún flujo hormonal, ¿verdad? Sobre todo el más común, pues, el implante subdérmico que le lleva a menorreas secundarias en un momento dado, ¿no? Creo que eso era todo. ¿Una pregunta o duda? Creo que no, doctor. Bueno, pues si no hay, nos vemos este lunes y que tengan suerte en su examen. Gracias, doctor. Buena tarde.